Entonces, como les decía, hoy vamos a ver la última parte de los contenidos teóricos que hacen a la unidad 1, los últimos contenidos teóricos que ya no repasan tanto la historia del urbanismo y de la planificación como disciplina, sino que se van a concentrar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las ciudades y el contexto actual en el que se producen y se reproducen las ciudades y todos los fenómenos urbanos en relación a estas condiciones actuales. Nosotros ya habíamos visto cuáles eran los objetivos de la unidad 1, solamente me quiero concentrar aquí en este objetivo que está marcado en naranja, con este recuadro, reconocer el proceso de configuración espacial y formal de las ciudades, es lo que nos proponemos con estos contenidos. Y como alguien en una tutoría hace poco tiempo me preguntaba, ¿para qué hacemos esto, profe? Me preguntaba un alumno. Y la respuesta puede ser muy compleja, pero si la tenemos que sintetizar y decirla de una manera muy sencilla, básicamente tiene que ver con entender que todas las condiciones que se dan alrededor de un proceso urbano le dan forma. O sea, las ciudades tienen una forma, tienen una estructura espacial y tienen una relación y una vinculación internas de usos en relación a las cuestiones económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales, que están vigentes en el momento en el que se está produciendo esa ciudad. Vamos a ir viendo durante todo el primer semestre cómo esto se refleja en distintas circunstancias que a veces tienen que ver con los usos, con las estructuras, con los canales, con las formas, con los rasgos de la morfología, con indicadores normativos. Bueno, vamos a ir tratando de entender todo eso a medida que va avanzando el año. Pero para poder conocer eso, nos tenemos que concentrar hoy en este punto específico que tiene que ver con cómo se dan las condiciones en las ciudades, en este contexto, no solamente del siglo XXI, sino también en la historia reciente. Yo les diría que vamos a hacer acá un repaso de los últimos 40, 45 años de historia, y digo reciente porque si ustedes están estudiando la historia urbana de los últimos 200 años y nos vamos a concentrar aquí en un recorte bastante corto. En particular, con un fenómeno del cual probablemente todos ustedes conocen, pero que es un fenómeno que a veces se estudia y a veces no se estudia, a veces se da por sentado, que es el de la globalización, y cómo la globalización incide en la estructura física y social de las ciudades. De las ciudades en general, en este mundo, en un contexto en el que el mundo es cada vez más urbano, en el sentido no necesariamente de que las ciudades ocupan cada vez más superficie con respecto a la superficie libre, sino que más cantidad de personas viven en las ciudades. Se estima que hoy más del 80% de la población mundial vive o va a vivir en los próximos 20 o 30 años en ciudades. Este es un fenómeno que se viene acrecentando desde los últimos 2 siglos y va a seguir acrecentándose de tal manera que va a seguir consumiendo suelo, produciendo estos conflictos sobre cómo se accede a la tierra, quién es dueño de la tierra y quién no. Temas que también vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué decimos que es necesario conocer las condiciones actuales de las ciudades? Básicamente porque la planificación urbana es un proceso que actúa sobre la ciudad, siempre teniendo en cuenta que es necesario conocer las condiciones en las que esa ciudad se encuentra y las condiciones que le dieron lugar a los fenómenos que están sucediendo en esa ciudad. Muchas veces sucede, y hemos tenido muchos de nosotros, los profes, sobre todo, la experiencia de ver procesos de planificación que se llevan adelante sin estudios y diagnósticos previos precisos sobre las realidades
que afectan a cada una de las ciudades, y muchas veces se importan modelos extranjeros, y estos modelos se importan sobre realidades totalmente diferentes. También este es un tema que yo creo que lo vamos a seguir desarrollando más adelante, pero hay modelos que son fantásticamente aplicables a realidades como las europeas, en donde las ciudades tienen densidades de 100, 120 habitantes por hectárea, en donde los sistemas de infraestructura funcionan perfectamente, donde hay sistemas de movilidad integrado, análisis de datos, mixturas de uso, disponibilidad de espacio público, de patrimonio, etcétera. Y muchas veces los modelos que se utilizan para esas mismas ciudades son las que se pretenden aplicar en ciudades como la nuestra, que distamos años luz de llegar a un poco a juntar todas esas condiciones, ¿no? Entonces es algo también sobre lo que vamos a hablar durante todo este año. Se hace necesario entender que existen procesos reales de producción de la ciudad sobre la cual la planificación entonces va a actuar, y los procesos socioeconómicos de las últimas décadas, sobre todo en este contexto de la globalización, se van a ir traduciendo en nuevas formas de configuración urbana que van a afectar no solamente la ciudad, sino fundamentalmente la vida de las personas que viven en la ciudad y el ambiente en el cual, y el ambiente y el suelo y todas las cuestiones fisiológicas sobre las que se asienta la ciudad. Entonces, tenemos que entender nuevos contextos productivos, nuevas formas de entender la vida urbana, que van a dar como resultado reconfiguraciones territoriales. Y estas reconfiguraciones territoriales resultan en algunos casos completamente nuevas, y en otros casos la profundización de procesos que ya vienen con una data muy antigua o con muchas décadas de implementación. Estas reconfiguraciones se pueden dar entonces en distintas escalas. La escala territorial es una escala que nos interesa. Nosotros acá vamos a hacer solamente vamos a poner un pie, vamos a hacer una miradita sobre esta escala que vamos a terminar de desarrollar el año que viene en Ambiente y Planeamiento 2, pero tenemos que entender que la ciudad se inserta en este contexto que en particular en los últimos 20, 30, 40 años en la Argentina, al menos en América Latina en general, y en la provincia, en nuestra provincia en particular, se ha asentado sobre la producción extensiva de monocultivos, en particular el poroto de soja, debido justamente a las lógicas globalizantes que exigían de los mercados emergentes como el nuestro, la producción de soja. Y esto parece que no tiene nada que ver con la ciudad a simple vista, y sin embargo, cuando uno analiza los grandes excedentes económicos que generó la producción de soja en la década del 2010 y en la década anterior y en la década del 2020, pero sobre todo en la década que va del 2003 al 2015 aproximadamente, esos excedentes se tradujeron en crecimientos aceleradísimos en consumo de suelo urbano, en desarrollo de grandes artefactos de la globalización como los shopping centers, los grandes complejos culturales, deportivos, los barrios cerrados, etcétera, y la densificación de los centros de las ciudades que fueron absorbiendo de alguna manera parte del dinero que se produjo con este tipo de contexto productivo, y de repente uno veía que en el centro de la ciudad aparecían un edificio al lado del otro, y cuando uno analiza más o menos quiénes son los propietarios, se da cuenta de que los propietarios son siempre más o menos las mismas personas, un grupo muy reducido de personas que puede comprar estos departamentos para renta o los lotes del área metropolitana y de la periferia de la ciudad también para renta o para producir vivienda de venta o de alquiler. Entonces, todo tiene que ver con todo en este supuesto en el cual todos los contextos productivos
van a reconfigurar no solo el territorio, sino también van a reconfigurar lo que sucede en las ciudades. Hay unas cuestiones muy interesantes a nivel global también, que tiene que ver con los distintos procesos de urbanización que estamos viendo. Así como ustedes estudiaban en el trabajo práctico que se entrega hoy, este fenómeno de la gran crecimiento poblacional, demográfico, la explosión demográfica que tienen las ciudades a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, sobre todo en lo que es América y Europa, ese fenómeno, esa explosión demográfica, se debía a un contexto productivo específico que era el contexto de la revolución industrial. Hoy, toda la revolución industrial está concentrada en los países de Asia, fundamentalmente China, India, Bangladesh, que además son los 3 países más poblados del mundo. Y esos procesos de urbanización que nosotros veíamos a finales del siglo XIX en los textos que estuvimos leyendo, estudiando y en los ejemplos que pudimos encontrar, realmente eran masivos, pero no tienen nada que ver con la masividad del crecimiento de algunas ciudades que se están dando en África, en Asia y en particularmente en China e India. Hay yo creo que no vamos a tener tiempo suficiente, así que una vez que ustedes descarguen esta clase, que ya está la versión en PDF, van a ver que estas imágenes tienen varios links que los conducen a algunos timelapse de Google Earth para que vean cómo fue ese proceso de evolución urbana, de crecimiento de La Mancha, de ocupación del ambiente natural extensivo, macroextensivo, de ciudades como esta. Esta imagen es una ciudad china, una de las más grandes en este momento de China, que se llama Chongqing. Es una ciudad de las más tecnológicas, además, también, que tiene China, que pasó de ser una ciudad intermedia, en términos chinos, de 6 millones de habitantes, más o menos en la década del 80, a tener hoy en día casi 35 millones de habitantes, en el término de nada más que 35 años. Así que ese es más o menos el mismo fenómeno que se vive cuando hablamos de crecimiento extensivo en nuestras ciudades latinoamericanas. Son preocupantes, pero no tienen nada que ver con la macroescala de las ciudades indias, chinas, de todo lo que es el suroeste asiático. Vamos a ver después un poquito más ejemplos de esto. Miren, esto es para graficar más o menos las condiciones estas de las que estamos hablando con respecto a lo que es la ciudad de Salta entre el 95 y el 2003, y no sé por qué me falta el 84, la debo haber muteado, ¿no? Pero fíjense la distribución increíble de superficies destinadas al suelo urbano que se van extendiendo, sobre todo voy de vuelta hacia atrás, pero que se van extendiendo hacia la periferia. Presten atención sobre todo al sur de la ciudad o a la zona oeste de la ciudad, cómo de repente empiezan a aparecer todas esas grandes manchas grises, que son áreas urbanas que tienen además distintos tipos de origen. En algunos casos son emprendimientos públicos, en algunos casos son emprendimientos privados, en la mayoría de los casos son en realidad ocupaciones de suelo que muchas veces se dieron de forma, justamente de manera informal, porque ni el mercado ni el Estado fue capaz de dar respuesta a la necesidad habitacional de muchísima gente, y cada vez está siendo, el fenómeno sucede que cada vez está siendo menos posible que eso suceda. Entonces cada vez hay más personas sin techo y cada vez hay más personas sin la posibilidad de acceder al suelo.
Y no estamos hablando solamente de las personas que se encuentran en los estándares más bajos de ingreso, estamos hablando de toda la franja de la clase media en general. Justamente anoche me tocaba hablar con unos amigos que estaban por comprar su casa con mucho esfuerzo, con mucho tiempo de ahorro. Y yo sacaba la cuenta, mis padres, que hoy tienen 70 años, a los 40 años ya tenían 3 propiedades. La primera, con un sueldo de un empleado administrativo de clase media. Un solo sueldo, porque mi madre trabajaba como ama de casa. Entonces, a los 28 años compraron la primera casa. A los 35 años compraron la segunda. A los 42 años ya habían comprado la tercera. Esa es una cuestión que hoy en día, con los ingresos medios, promedios que tenemos en la Argentina y en América Latina en general, es una misión imposible. Y no solamente sucede esto aquí en América Latina, sino que sucede también incluso en los países llamados del primer mundo, en donde el suelo está tiene una tendencia cada vez más reducida a menos personas, a menos cantidad de personas. Y esto podría decir uno si fuera un poco liberal, ¿no? Pero qué bien, porque el que más tiene puede comprar más. Sí, pero esto implica la expulsión de un montón de gente del derecho a gozar de la ciudad. También vamos a ver ese tema un poco más descrito más adelante. Entonces, la expresión de estas lógicas han sido aún más dramáticas en ciertos aspectos que están enumerados aquí, y de las cuales les vengo hablando, creo que desde la primera clase de presentación, y sobre estos temas vamos a seguir hablando durante prácticamente todo el año, al punto de que en el segundo semestre muchos de los proyectos que ustedes, o muchas de las propuestas urbanas que ustedes van a llevar adelante, a concretar en el papel, van a tener que darle respuestas a este punteo que está aquí en este momento, la crisis ambiental, el calentamiento global, sobre que vamos a ver algunos elementos, pero el año que viene en ambiente, arquitectura, lo van a terminar de ver al fenómeno en una escala mucho mayor a la que vamos a ver en este año. Las condiciones en las que el suelo se ocupa, sobre todo el suelo urbano, que es el que nos interesa a nosotros, vamos a aprender cuándo un suelo es un suelo urbano, cuándo un suelo es rural, cuándo un suelo es suburbano, cuáles son las condiciones de ocupación de cada uno de esos tipos de suelo, la expansión descontrolada de la urbanización o de los suelos urbanos o suburbanos, la insustentabilidad en el consumo de suelo rural y natural, la fragmentación y la segregación socioespacial, a la cual aquí yo le debía agregar la exclusión social que me faltó, y ya se los voy a corregir para la clase en PDF, y las crisis que están generándose alrededor del espacio público y de los procesos de planificación. Hay un cambio de paradigma. Vamos a volver a hacer un poco de contexto histórico. Hay un cambio de paradigma hacia algunos historiadores, sociólogos, investigadores, antropólogos, etcétera, lo ubican en la caída del muro de Berlín, al inicio del proceso de la globalización, o al inicio del fenómeno de la globalización como era. O sea, es como que estamos viviendo en la era, así como en algún momento pasamos de la antigüedad al Renacimiento, a la Edad Media, etcétera, a la Edad Moderna. Hay algunos autores que ya hablan de que estamos viviendo en una nueva era, que es la era de la globalización. Muchos otros autores dicen que no, que seguimos viviendo en la era moderna, pero en esta era moderna estamos en una fase que es la fase de la globalización, más allá de lo que cada uno de estos autores opine desde el punto de vista epistemológico de cómo ordenan ellos sus ideas y su ciencia. Sí hay que saber que estamos ante un fenómeno que no nos excluye en ningún momento de nuestros días, de nuestras vidas. En este momento estamos todos aquí tomando clase a través de una pantalla, con una plataforma que está diseñada
en un país, quién sabe qué país, y con servidores que no sabemos muy bien tampoco dónde están. Es un software libre, o sea que es un software libre cuyo código se puede manejar si uno sabe de programación. Y luego nos vamos a trasladar a un Meet, que es una aplicación de una mega multinacional, multimillonaria como Google, que nosotros creemos que estamos utilizando de manera gratuita, con total inocencia, y en realidad lo que estamos haciendo es más o menos vendiendo nuestra alma al diablo, todos los días, con el uso de las redes sociales y la entrega gratuita de datos a todas estas mega multinacionales. Nos pongamos en contexto. El contexto en el cual me interesa a mí, sobre todo, trabajar es este. Estamos ante este fenómeno, el fenómeno de la globalización, en un estado neoliberal que nos abarca en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Este estado actual en el que vivimos tiene un antecesor, que es el llamado estado benefactor o el estado de beneficio, depende de los autores. Las guerras mundiales son un antecedente que no nos interesa conocer específicamente batallas ni nada, pero sí saber que fue inmensa la destrucción que generó, no solamente a nivel físico de las ciudades, sino en pérdidas de vidas humanas y en las caídas de la economía global, mundial, y sobre todo la economía europea y americana. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, los estados nacionales en ese momento, con distintas variantes, entendieron, los presidentes, los estados, me refiero a quienes gobernaban, los senados, los diputados, etcétera, entendían que había que lograr y que había que procurar levantar el nivel de vida de la gente a través de ciertas herramientas, como generar condiciones para el pleno empleo, el crecimiento económico y el bienestar de todos los ciudadanos en su conjunto. Se entendía que el poder estatal tenía que desplegarse libre, paralelamente a los procesos del mercado, y que además tenía que intervenir activamente en la política industrial, recurrir constantemente a la planificación como una política de Estado y diseñar sistemas de protección social, de asistencia sanitaria, educación, vivienda. Si uno analiza más o menos estas circunstancias, esto nos dice David Harvey en Las condiciones de la posmodernidad. Es muy interesante porque si uno analiza, y en Breve historia del neoliberalismo de David Harvey, si uno analiza todas estas cuestiones y mira lo que estaba pasando en el mundo, va a ver que en distintos países europeos y de América en general, en la década del 50, 60, 70, van a darse procesos muy fuertes de industrialización, las subas de los salarios, van a aparecer los beneficios sociales como la jubilación, la obra social, las construcciones de inmensas cantidades de equipamientos sociales como hospitales, escuelas, universidades, centros de investigación. En el caso de la Argentina, por ejemplo, incluso la nacionalización de los yacimientos petrolíferos fiscales, de los trenes, de todas las vías del tren, de muchas empresas siderúrgicas y de una inmensa cantidad de industrias que producían para el consumo interno y que también generaban excedentes para exportar. Eso se da hasta que a una serie de condiciones, en la década del 70, muchos de ustedes me lo nombraron también en los trabajos prácticos, se va a producir una crisis, una de las grandes crisis económicas después de la famosa crisis del 29, del 30, va a ser la crisis del petróleo en la década del 70, que va a un poco a sacudir al mundo con una combinación de ascenso importante del desempleo, la aceleración de la inflación, todas esas condiciones que por ahí durante la década del 40, 50, 60 se venían construyendo con el apoyo del Estado y con lo que vendría a ser la regulación del mercado y la regulación de las industrias privadas, va a dar un vuelco muy fuerte
hacia lo que llamamos la doctrina neoliberal, que consideraba que todos los procesos del mercado financiero y las actividades empresariales y corporativas no podían estar constreñidas por el Estado, sino que tenían que ser liberadas de esas regulaciones estatales. Cuanto menos el Estado participe en lo que hacían los privados, la lógica era, en ese momento, suponer la famosa lógica del derrame, que si a los privados les iba mejor, entonces eso iba a generar las condiciones para que todos podamos vivir mejor. Y cuanto más rico se volvía una persona, eso significaba que todos íbamos a recibir algo. Una cosa que suena loquísima hoy en día, porque bueno, hay mucha gente que lo sigue creyendo, absolutamente falso y comprobada toda la falsedad con respecto a esos supuestos en las condiciones actuales en las que vivimos, y sin embargo hay mucha gente que todavía lo sigue sosteniendo. Entonces, el Estado a nivel liberal empieza a generarse a fines de la década del 70, además con otras condiciones políticas que van a implicar, por ejemplo, en todo lo que es América Latina, en algunos países de Asia y de África, el derrocamiento de las democracias y la intervención de las embajadas de los Estados Unidos en la política particular doméstica de muchos países. Y eso va a facilitar la implementación de este Estado neoliberal, que es la madre de todas nuestras condiciones actuales. Iba a decir que es la madre de todas nuestras desgracias, pero básicamente es la madre de todas nuestras condiciones actuales en las que nos encontramos. Ese estado benefactor que pensaba en las condiciones de vida de los ciudadanos se va a retirar, va a empezar una fuerte retirada. Los primeros conejillos de India fuimos los países latinoamericanos, pero luego se pone en ejecución este tipo de políticas en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra con Margaret Thatcher a la cabeza y en Estados Unidos con la presidencia de Ronald Reagan. Esta imagen es una imagen que es bastante paradigmática. También tiene un link hacia una playlist de música que se escuchaba por esa época, que me parece muy interesante. Completa la música, un poco la cuestión económica, la cosa cultural. Es una protesta de mineros en las cercanías de Londres, cuando en ese momento la primer ministro inglesa le había retirado por completo los beneficios y las cargas sociales. Ese es el estado neoliberal en el cual hoy todavía nos encontramos. Algunos países del mundo han tenido algunas versiones un poco más light del estado neoliberal, pero básicamente es el estado que tenemos en general a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Es un estado en donde el capitalismo a veces elige alinearse un poco más hacia el estado de bienestar y otras veces convertirse completamente en un estado facilitador. Básicamente, entonces, históricamente la caída del muro de Berlín es y el derrumbe del bloque socialista la que va a dar el inicio histórico a este periodo de la globalización, con la incorporación, además de toda esta lógica económica y financiera desregulada que plantea el Estado neoliberal, la caída del muro de Berlín y el ingreso del bloque socialista soviético al mercado global van a ser los factores significativos para este cambio de paradigma hacia la globalización. Hoy en día, por ejemplo, hasta China, que muchos sostienen, bueno, porque China es comunista o Rusia es comunista, bueno, si hay alguien que pueda afirmar eso, es alguien que no sabe absolutamente nada, ni de historia, ni de economía política, ni de política en general. Tanto Rusia como China son dos estados que, si bien están gobernados por partidos que se pueden alinear un poco más a las izquierdas históricas,
son estados sumamente neoliberales, al punto de que la regulación de las empresas privadas hoy en China es muy superior la falta de controles que tiene a lo que es los controles sobre los trabajadores. Entonces, este señor David Harvey lo explica muy bien en una breve historia del neoliberalismo, estas cuestiones que tienen que ver con cómo la política económica de algunos países van a generar las condiciones en las que vivimos. Un elemento que es fundamental para entender este paso es el consenso de Washington. Yo esto se los voy a dejar para que ustedes luego lo sigan leyendo. Me parece que me gustaría adelantar un poco más en temas más actuales, ¿no? El consenso de Washington es un documento que se escribe a fines de los 80, principios de los 90, y que tenían que ser aplicados en los países para que los países puedan recibir financiación por parte de lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Con este speech acerca del crecimiento a través del crédito, si no tenemos crédito no podemos crecer, muchas economías muy reducidas como la nuestra, procedimos a generar unas deudas absolutamente gigantescas que pareciera ser que no tienen nada que ver con nosotros, pero básicamente tienen todo que ver con nosotros, porque muchas de estas deudas externas con las grandes con estas grandes financieras, las grandes financieras internacionales, generan e imponen condiciones a los países. Entonces, por ejemplo, en la década del 90, cuando el FMI le prestaba plata al entonces presidente, le decía, bueno, yo te voy a prestar mucho dinero para que vos mantengas esta economía irrisoria que tiene la Argentina de $1 era igual a $1 peso, era igual a $1, para mantener esa burbuja financiera. Eso implicó privatizar prácticamente todas esas empresas que se habían estatizado o creado durante el periodo del Estado benefactor, entre la década del 40 y principios de los 70, significó reducir todo lo que tenía que ver con los beneficios sociales, bajarle la calidad de la educación pública, privatizar empresas que además generaban grandes ingresos, incluso se privatizó hasta las hidrovías, se privatizaron las vías de comunicación, se privatizaron las vías de comunicación, las telecomunicaciones, se privatizó todo, decía un ministro de Economía en ese momento, todo lo que pueda ser, ¿cómo era la frase? No sé si alguno de los chicos me pueda ayudar. Todo lo que deba ser del Estado será privatizado, era uno de los lemas de este periodo histórico. Y eso llevó en unos años, no inmediatamente, sino que en unos años, después de que se hayan aplicado todas estas políticas y estas ideas, llevó a un proceso de empobrecimiento que llegó en 2001, a la famosa crisis de 2001, en donde el 66% de los argentinos estábamos, me incluyo, por debajo de la línea de la pobreza, más del 60% de los argentinos no tenían ningún tipo de beneficio carga social, y los que ganaron fueron muy, muy pocos, las personas que salieron airosas de esa crisis. Incluso muchas familias terminaron perdiendo absolutamente todo de lo poco que habían podido ahorrar durante muchos años. Se suponía que la reducción de la pobreza era uno de los objetivos del consenso de Washington, que sí tuvo bastante éxito en los primeros 5 o 6 años, y luego derrapó hacia estos números que yo les estoy dando. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad en el momento que fue la crisis 2001, y yo recuerdo a mis profesores yendo a dar clases en colectivo, porque ganaban 135 pesos o 130 pesos por mes,
y obviamente no podían mantener un vehículo, ni cargar nafta, ni nada por el estilo. Y también recuerdo mi primer trabajo por esa época, en 2003, en el cual part-time tenía un sueldo de 70 pesos. Era lindo vivir en la Argentina en ese momento. No quiere decir que ahora gane mucho más que eso, sobre todo siendo docente. Entonces, estas cuestiones que tenían que ver con el Estado neoliberal, la desregulación de las mega empresas y todo el quite de impuestos, sobre todo a los más ricos, y los esquemas impositivos redistributivos desaparecieron hacia esquemas tributarios y impositivos que generalmente, como es la lógica, hasta hoy en día le cobran más impuestos a los que menos tienen y menos impuestos a los que más tienen. En un principio generó, este es un gráfico que a mí me parece sumamente significativo, y les voy a explicar por qué. Porque se suponía que todas estas políticas iban a llevar al crecimiento de la economía. Y si uno ve la magnitud de la economía medida con el Producto Bruto Interno, en particular estas son las líneas de Estados Unidos y de la Unión Europea, va a ver que estas políticas empiezan a aplicar después de la crisis del petróleo, ¿sí? En los primeros años, en la segunda mitad de la década del 70. Uno va a ver que con la crisis del petróleo, ve que cae abruptamente ese PBI, ese Producto Bruto, cae a niveles jamás vistos antes en la historia económica mundial, y a partir de la implementación de estas políticas vuelve a crecer, a ser una especie de meseta, vuelve a caer, de alguna manera se recupera en la década del 80, sobre todo en la primera parte de la década del 80, pero luego uno va a ver que la tendencia es siempre a la baja. Los números duros están indicando de que estas políticas vienen fracasando sin dudas en los últimos, y no tengo este gráfico actualizado, porque si hubiéramos visto este gráfico hasta el 2020, con la pandemia, probablemente estos picos hubieran perforado el eje en donde están los años. Y el otro fenómeno paralelo que se genera con todas estas cuestiones tiene que ver con Esta es la distribución de la riqueza, o bien la desigualdad de fortuna o de ingresos, y en particular esta corresponde a los Estados Unidos entre el año 62 y el 2014, y uno va a ver que si bien esa línea roja representa el crecimiento del 1% de la población más rica, y la línea azul representa la riqueza o los bienes poseídos por el 99% del resto de la población. Entonces el fenómeno fundamentalmente tiene que ver con esto. Cada vez hay menos gente que tiene más, y cada vez hay mucha más gente que tiene menos. Y no solamente es un fenómeno que se ve en ciudades como la nuestra, este es un fenómeno que se reproduce en todo el mundo en general. Si bien las condiciones de vida que hoy tenemos son mucho mejores que hace 150 años, les aseguro que el nivel de ingresos va a cambiar, creo eso yo, muy pronto. Y la pandemia también dio lugar a que nos preocupemos un poquito más. Yo creo que vamos a ver cuando tratemos otros temas, vamos a volver sobre cómo la pandemia afectó a las ciudades. Este es un mapa que es bastante descriptivo y muy interesante, ¿no? Muestra a los países más ricos del mundo en relación a el ingreso por adulto en dólares norteamericanos. Si uno ve cuáles son los países más ricos del mundo, va a ver Canadá, los países de la Unión Europea, Australia, por supuesto Estados Unidos, Chile está entre los países más ricos del mundo. Pero este es el famoso cuento de
si mi amigo tiene 19 galletitas y yo tengo una sola, el promedio significa que tenemos 10 galletitas cada uno. Entonces, este promedio muestra esto. Si uno va a analizar un índice que mida la desigualdad de los ingresos, sí, ese promedio está bastante mal. Fíjense lo que sucede con el índice de Gini, que es un índice que utilizan las Naciones Unidas en general para mostrar la desigualdad. Cuanto más se acerca a 1, eso significa que mayor desigualdad hay dentro de un país entre los que menos ganan y los que más ganan. Fíjense que el color negro, que es de 0,85 a 0,969, es el que más se acerca a 1. Y miren cuáles son los países que tienen mayores índices de desigualdad, y así vamos bajando. Yo voy para atrás de vuelta. ¿Cuáles son los países más ricos? Ahora, ¿cuáles son los países más desiguales? ¿Cuáles son los países más ricos y cuáles son los países más desiguales? Es increíble pensar que en los lugares en donde más riqueza hay, la riqueza está peor distribuida. Es el kit de la cuestión, gente. Tenemos que empezar a pensar, ¿qué hacemos para que esto no suceda? Y hay cosas que son peores, como lo que sucede en Rusia, en donde los ingresos son muy bajos, o son ingresos medios en general, pero la desigualdad es atroz. O sea, que esto significa que la gente que menos tiene, aún tiene menos todavía que en estos países. Entonces, hay otro factor que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con que además de todas estas cuestiones políticas, económicas y sociales, como bien lo dice Carlos Esteves, que es un director y un guionista español muy interesante, que ha producido una serie de documentales que se llaman Voces contra la Globalización, ahí está linkeado si a alguien le interesa ampliar, es que la política neoliberal además es incompatible con la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el calentamiento global tiene mucho que ver con el consumo. Las cuestiones que tienen que ver con los gases de invernadero son las cuestiones, la producción industrial, la megaproducción ganadera, y al mismo tiempo los procesos de deforestación para los monocultivos. Entonces, todo tiene que ver con por eso suelo hacer yo mucho más hincapié en esta clase en las cuestiones de política económica, porque si no entendemos las condiciones de política económica, no vamos a entender cuál es el kit de la cuestión con el calentamiento global. Hay una película muy interesante que está producida y actuada, o el guión es un documental en realidad por Al Gore, un ex vicepresidente de los Estados Unidos, que se llama La Verdad Incómoda. Y dentro de esa película hay un pequeño corto de Matt Groening, que es el creador de Los Simpsons, y entonces hay una nena que le dice, ¿cómo hacemos para combatir el calentamiento global? Y viene un señor político científico, no sé, creo que es un político, y le dice, bueno, cada 2 años vamos a agregar un cubito de hielo gigante al océano para bajar la temperatura. Y como dice Carlos Esteves acá, todos podemos contribuir para mejorar las condiciones, podemos recolectar. Yo salgo a hacer plugging, por ejemplo, salgo cada vez que puedo, me voy con 2 bolsas reciclables y traigo un montón de basura reciclable a la casa y después me la llevo a puntos verdes de reciclaje. Y todos podemos evitar ir a hacer compras pequeñas en el auto para no gastar nafta, y podemos no prender el aire acondicionado todo el día, o ponerlo en 24 grados, no en 17 cuando hace calor afuera. Pero sin embargo, si todos hacemos eso,
pero países como India o China, que tienen 1/3 de la población mundial, no reducen el consumo de combustible fósil, ni cesan de crecer en cuanto al crecimiento extensivo que requiere millones de hectáreas de cultivos y de monocultivos al año y miles de hectáreas en producción agrícola y ganadera, no vamos a parar nunca de destruir básicamente el ambiente si no cambiamos el sistema económico. Y les doy una mala noticia, eso no va a cambiar en el corto plazo. Podemos diseñar un montón de políticas que hagan que las vidas en las ciudades sean... Sí, me gustó ese U. Es algo de lo cual creo yo que tenemos que ser conscientes. Eso no quiere decir que dejemos de hacer estas pequeñas cosas que todos hacemos. Eso no quiere decir que no sigamos luchando por que el mundo y las condiciones ambientales sean mejores, pero si los grandes países del mundo no reducen el consumo de combustible, si no reducen el proceso de obsolescencia que tienen al generar cualquier producto, difícilmente esto vaya a... Además, los procesos tecnológicos de obsolescencia programada son cada vez más atroces. Mi suegra tiene 80 años y tiene una heladera que la compró a una industria que era argentina en la década del 60. En el 64 compró su primera heladera, la heladera Siam. Y resulta que todavía hoy la tiene. Le hace un mantenimiento cada 2 años, va el técnico, le ajusta un poquito acá, le ajusta un poquito allá. Yo me compré hace 5 años una heladera que me costó una fortuna y ya se murió 2 veces, porque todo está hecho para que además uno necesite seguir consumiendo productos cada vez más y cada vez más caros y cada vez con más tecnología. Ustedes lo tienen aquí, este es el principal producto que tiende a la obsolescencia programada. Llega un momento en el cual, si uno tiene un celu viejo, ni siquiera puede actualizar el software que necesita para usar las aplicaciones. Y las aplicaciones avanzan, las grandes empresas como Facebook, avanzan de la mano de los mega industriales que fabrican celulares. Entonces, cada vez necesitan condiciones mucho más modernas y tecnológicas para que funcione. Y necesitamos comprar un teléfono nuevo. ¿Qué es la globalización en síntesis? Dice la Real Academia Española, es el proceso por el que las economías y los mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo tal que dependen cada vez más de lo que son los mercados internos y cada vez menos de la regulación de los gobiernos estatales. Se entiende que el capitalismo experimenta toda una serie de cambios en su organización y que genera nuevas estructuras territoriales de producción, circulación, distribución, consumo, así como da lugar a esto que les decía hace un rato, nuevas formas de fragmentación socioespacial. Acá les estaba por dejar esto, pero no sé por qué no lo tengo a mano. Yo lo que les quiero preguntar es, ya que estamos acá, vamos a entrar un segundito a Mentimeter y vamos a responder esta pequeña encuestita. Les voy a dejar si me dan un segundito.
Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar un poquito a esta breve encuesta, menti.com. Se las estoy dejando aquí en el chat y van a responder qué es lo que a ustedes les parece que tiene mayor incidencia en el fenómeno de la globalización. ¿Cuáles de estos factores que están apareciendo aquí creen ustedes que tiene mayor incidencia en el proceso de la globalización? Vamos a ver qué opinamos todos. Decimos, la ciencia y las nuevas tecnologías, la economía y los mercados financieros, la Internet y las nuevas comunicaciones, la deslocalización de las industrias. Esas son las opciones. Vamos a darle 30 segundos más y vamos a lanzar un premio. No es cierto que es anónimo. Alguna vez vamos a hacer alguna aplicación que no sea anónima para sumarles algunos puntos adicionales para entregarle algunos puntos adicionales a quienes contesten bien en vivo y en directo. Perdón. Sigue ganando la ciencia y la tecnología. Bueno, mientras ustedes siguen votando, yo les voy contando. Manuel Castells, que es un señor que muchos de ustedes ya identificaron también dentro de la elaboración del trabajo práctico, dice algo así como, decimos siempre de que la tecnología, que hoy vivimos en la civilización de la ciencia y la tecnología, pero yo no conozco ninguna civilización que en su momento no haya vivido en una civilización de la ciencia y la tecnología, ya que la ciencia y la tecnología son básicamente las herramientas y los instrumentos de los cuales dispone cada una de las generaciones en el momento en el que está ocupando el suelo urbano, territorial, ambiental, y cada civilización ha tenido su ciencia y sus nuevas tecnologías. Entonces, dice Castells, la ciencia y las nuevas tecnologías ayudan, pero no son determinantes en el proceso globalizador. Lo que determina realmente el proceso globalizador tiene que ver con la economía y los mercados financieros. Así que ahí estuvimos. ¿Y qué más dice? Que además la economía y los mercados financieros apoyados por la Internet, las tecnologías que tienen que ver con las comunicaciones en particular, son las que hacen posible el proceso globalizador. Porque Saskia Sassen es otra de las autoras que muchos de ustedes estudiaron en el trabajo práctico, ¿verdad? Ella propone hablar de ciudades globales en la década del 90, cuando el uso de las Internet y de las telecomunicaciones ya había hecho posible que los mercados financieros globales estén permanentemente en contacto unos con los otros, de tal forma de que los mercados nunca duermen. Así que, buenísimo, voy a subir luego esta pequeña encuesta, un sorteo. Sí, más que sorteo, yo creo que la próxima vamos a hacer, sí, vamos a hacer un multiple choice con opciones reales y voy a subir algunos puntos, algunos trabajos prácticos. A partir del próximo trabajo práctico. Entonces, cuanto más sepamos, mejores posibilidades de aprobar los trabajos y de no ir a recuperatorios vamos a tener. Entonces, era engañosa la pregunta, bien por los que pusieron la economía y los mercados financieros, los demás no se equivocan, pero sin embargo no tienen definiciones, creo yo, tan acertadas. Entonces, las actividades estructurantes de la globalización, dice Castells, son los mercados financieros globales,
la integración de esos mercados gracias a las redes informáticas, la industria deslocalizada y descentralizada, ya no tenemos la industria aquí en el parque industrial, bueno, en Salta tampoco nunca las tuvimos, pero los grandes conglomerados urbanos argentinos que tenían cinturones industriales sumamente potentes, los fueron perdiendo, de tal forma de que muchas de esas fábricas empezaron a trasladarse primero a Brasil, luego a China, luego a India, luego a Bangladesh. Hoy por hoy tenemos industrias, pero las industrias no fabrican en su gran mayoría el 100% de los artefactos que forman parte de algo. Por ejemplo, vuelvo a poner de ejemplo este es un Samsung, es un S20, atrás dice industria argentina, pero aquí se ensambla, son muy pocas las partes que se fabrican aquí. La mayoría de las partes se fabrican en 5, 6, 7 países diferentes, hasta el packaging viene de China, y se termina de embalar todo y sale como si fuera industria argentina, pero ese es el proceso de deslocalización. La ciencia y la tecnología son insumos fundamentales, y luego, por supuesto, gracias todo esto a la comunicación. Hay algunas cuestiones acá que les quedan. Ustedes cuando vean esta clase van a tener prácticamente toda la información que necesitan para preparar parciales y finales dentro de la versión que está en PDF. Está aún más extendida que esto para que no tengan que salir a buscar textos y los lean de acá. Entonces, como dice Castel, la conexión a Internet es la representación dominante de la era digital o de la era de la información. Fíjense que, por suerte, Argentina está bastante a la cabeza en cuanto a lo que es usuarios, en millones de usuarios con respecto a la Internet. En realidad estamos a la cabeza bastante con respecto a un montón de indicadores sociales en relación al resto de América Latina. Y si ustedes ven cómo ha evolucionado, por ejemplo, este dato me resultó muy interesante, cómo ha evolucionado la cantidad de horas que pasamos utilizando Internet desde enero del año pasado o a enero de este año, y el año pasado la cantidad de horas, la cantidad de usuarios, la cantidad de horas y el porcentaje de cobertura de Internet en los principales países del mundo también ha tenido unas variaciones importantes. Otras cuestiones muy impresionantes que tienen que ver con la Internet y las tecnologías de las comunicaciones en general, es por ejemplo lo que estamos viviendo con el COVID-19, con el coronavirus y el COVID-19. Este es un plano interactivo del Hospital de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que muestra, está linkeado acá, y hay unos videos también que muestran en simultáneo cómo ha sido la evolución de la pandemia. Fíjense de la cantidad, esta diapo que está acá habla sobre la cantidad de casos confirmados. Cuando yo di esta clase exactamente hace un año atrás, había 2 millones de casos confirmados y un total de 140.000 muertos. Y gracias a un sistema de comunicación vía Internet y de carga de datos, hoy podemos saber que el total de casos infectados ha sido hasta este momento de 133. ¿Cuánto es ese número? 133.000 millones, o sea, 1.100, es una locura ese número, ni lo sé leer. Y la cantidad de muertes figura aquí en blanco, 2.894.000 muertos. 140.000 hace exactamente un año, 2 millones de casos, 133 millones de casos, hoy 2.800.000 muertes. La Internet también nos mantiene al tanto. Hay algunas voces críticas sobre la globalización que a mí me interesan compartir. En particular, hay muchas voces críticas, hay muchas personas, hay muchos intelectuales, líderes políticos, religiosos, que hablan sobre
por qué la globalización en el modelo en el cual hoy se está dando debe cambiar, por qué estamos observando solamente las cuestiones negativas de la globalización, por qué no podemos empezar a pensar en que la globalización se puede convertir en un fenómeno positivo para todos y para todas, por qué no puede ser inclusivo, por qué no puede ser distributivo, por qué no puede ser generoso con el ambiente. Muy interesante es lo que plantea para mí Francisco, el Papa Francisco, es una de las voces que más me interesan, y dentro de lo que es la Universidad Católica de Salta creo que también es algo que nos interesa a todos. El año pasado tuvimos la oportunidad con algunos alumnos de participar incluso en algunas hackatones sobre Laudato Si. Probablemente este año se vuelvan a hacer propuestas en relación a lo que es la ciudad y el urbanismo contemporáneo, teniendo en cuenta cuáles son las principales ideas que Francisco da a conocer, digamos, con esta exhortación apostólica, que es uno de sus primeros documentos oficiales, ya creo que del 2013, sí, del 2013. Francisco dice que hoy le tenemos que decir no a la economía de la exclusión y la inequidad, que básicamente los principales productos de la globalización son la exclusión social y la inequidad, en donde los poderosos se comen a los más débiles, en el sentido figurado, pero también en un sentido bastante literal, porque las grandes empresas multinacionales no permiten que muchas empresas pequeñas, locales, de menor escala sobrevivan, y eso genera, sobre todo en ciudades pequeñas como la nuestra, algunos desajustes muy importantes en cuanto a los ingresos de las familias y a las capacidades que las familias tienen de acceder al suelo urbano. Dice Francisco que la exclusión queda afectada en su misma raíz, la pertenencia de la sociedad en la que se sirve, pues ya no está ella abajo en la periferia, sino que se está afuera. Ya no el problema no es solamente la desigualdad, dice Francisco, sino que el problema hoy por hoy no es la explotación, la opresión, la desigualdad, se tiene que ver con esta exclusión en donde muchas personas, y hay mucha gente que cree que está bien que esto sea de esta manera, y eso es lo más increíble de todo este aspecto. El desequilibrio proviene muchas veces de ideologías que defienden, dice Francisco, la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera por encima del bienestar de todo el mundo. Y sostiene también que estas ideologías que defienden la autonomía absoluta del mercado ya han sido demostradas como erróneas. Es muy interesante, acá está linkeada obviamente la exhortación evangélica, yo les hice este pequeño recorte porque me parece fantástico ese recorte en particular, y suele ser un tema de examen también, así que se los dejo ahí y les dejo la exhortación para que puedan leer sobre todo los 3 capítulos que hablan en particular de globalización, exclusión y de todos los productos que genera la globalización como negativos en la sociedad y por ende en las ciudades y en los territorios. La globalización da lugar a un montón de cambios que se producen tanto en la ciudad como en el territorio. El territorio, tengan en cuenta acá, que es un concepto muy amplio y muy flexible, que no solo representa lo que es el soporte físico de un país, de una provincia o de un municipio, sino que explica las relaciones sociales que se dan entre los distintos grupos de personas en los distintos ámbitos culturales, sociales, políticos, económicos. Entonces, cuando hablamos de territorio, no hablamos solamente del soporte físico, sino que hablamos del soporte físico con todas las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que se despliegan sobre ese territorio. Hay un
autor que a mí me parece súper interesante. Yo lo voy a pasar muy rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero ustedes lo van a poder leer, y yo por eso les pongo acá, les subrayo que esto es bibliografía obligatoria. Si bien la guía del trabajo práctico no, de nuevo, el que vamos a empezar hoy, no indica que ustedes tengan para el desarrollo del trabajo práctico que leer específicamente este texto, ya les estoy diciendo que es fundamental, súper importante, que tengan este texto leído para poder empezar el trabajo práctico número 2 y para poder enganchar un poco las problemáticas que van a describirse en los distintos textos que tienen que leer para el trabajo práctico número 2 con el texto de Matos sobre globalización y urbanismo, que nos responde un poco a la pregunta de en dónde se producen los grandes cambios de la globalización y cómo impactan esos cambios en la estructura física y social de las ciudades. Básicamente, él enlista una serie de 6 puntos en los cuales se producen los principales cambios. En la estructura urbana, en su organización y su funcionamiento, en la estructura social, en el papel del mercado inmobiliario, la inversión inmobiliaria, en la morfología del territorio, en la imagen y el paisaje urbano, es decir, lo que percibimos cuando caminamos por la ciudad, y en la gestión urbana. Él no habla de planificación, porque entiende que muchas ciudades del mundo no tienen efectivamente procesos de planificación en pie. Entonces, Matos habla sobre cómo la urbanización de la economía y de la población han generado, de cierta manera, una nueva arquitectura en red de grandes empresas de cobertura multinacional, y que esas grandes empresas de cobertura multinacional van generalmente a elegir sus principales lugares que tienen que ver con las ciudades globales o las ciudades en la globalización. Al mismo tiempo, hay una transformación de una estructura que, como veíamos en la clase de evolución urbana de Salta y de la ciudad latinoamericana en general, hasta la década del 60, 70 se mantiene muy compacta, y desde fines de los 70, 80, 90 en adelante se empieza de alguna manera a transformar hacia la fragmentación. Y esto va a dar lugar, como sostiene también otro autor que nos interesa un montón, que es Pedro Abramo, a ciudades confusas, dicen. No está mal escrito, está escrito a propósito de esta manera, en las cuales ciudades en donde, por un lado, tenemos ciudades que están divididas, fragmentadas, en donde hay áreas formales, en donde viven las personas de mayor ingresos o ricos, y de alguna manera se compactan a partir de la densificación, pero también dentro de las ciudades hay áreas informales, en donde viven los más pobres, que también se densifican. Entonces, esta historia de que la ciudad solamente se extiende es una historia incompleta. La ciudad se extiende, crece en extensión en este periodo, pero también se compacta. Acá hay una imagen que para mí es clarísima. Esto es Retiro, Ciudad de Buenos Aires, y se ve la parte rica de Retiro, Villa 31, y atrás Catalinas, y Puerto Madero un poquito más allá. Esta foto es bastante vieja, porque hoy hay serios procesos de urbanización de barrios populares que ya han dado lugar a una nueva estructuración de este barrio, pero es muy interesante ver cómo la ciudad se compacta hacia su interior, al mismo tiempo que se difumina, se expande hacia el exterior, y en todas las áreas metropolitanas y sobre todo en las periferias de las ciudades crece con este nuevo tipo de artefactos como las urbanizaciones privadas o barrios cerrados, o como se dice en inglés, gated communities, pero al mismo tiempo en la periferia aparecen las ocupaciones populares, las urbanizaciones piratas, los asentamientos informales,
que generan unas periferias con todas las necesidades habidas y por haber, ni siquiera tienen acceso a los derechos mínimos de un ciudadano como el agua potable, ni hablar de ningún otro derecho. En la estructuración social, la globalización ha generado muy bueno. Sobre Rodrigo, buen comentario, Pablo, sobre Rodrigo Bueno vamos a hablar un poquito más adelante también, porque los procesos que están dándose en Rodrigo Bueno son espectaculares. Rodrigo Bueno es un barrio de la ciudad un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires. Nuevas actividades que generan una demanda de personal altamente calificado, o sea, cada vez. Ayer leía que Mercado Libre va a incorporar 2.800 personas a su planta, pero hay que ser programador, ingeniero en sistema o analista de sistema para poder trabajar en Mercado Libre. La verdad es que trabajan muy bien, pero ese es uno de los grandes problemas en la estructuración social que nos está dejando la globalización. Mientras existe estos trabajos bastante bien pagos en donde la persona tiene que estar sumamente calificada, esto implica tener un nivel de vida muy bueno los padres para poder mandar a los hijos y sostenerlos a los hijos en la universidad hasta los 25, 26 años, espero que no más que eso, sino a partir de ahí se empiezan a mantener ustedes, pero hay toda una gran cantidad de personas que no pueden acceder a esa formación y a esa educación, y entonces hay una inmensa cantidad de personas que trabajan por lo mínimo necesario, con empleos muy precarios, y esto genera incertidumbre. No solamente le genera incertidumbre a la persona que tiene un trabajo con un ingreso mínimo, sino que también esa incertidumbre se produce en estas personas que están muchísimo más capacitadas, y nunca saben realmente si van a tener una continuidad laboral o no, porque el mercado laboral cambia tan rápido que no sabemos si hoy tenemos trabajo y si dentro de 2 años tenemos trabajo, si el mes que viene tenemos trabajo. Y hay toda una serie de nuevos procesos de formación de desigualdad y marginalización en medio de las riquezas más extraordinarias. Y además, la globalización genera también el estado, digamos, que el estado de bienestar o se retire, desaparezca o se retraiga. Muchas veces no desaparece del todo, pero sí se retrae y permite que estos megapoderosos, estas empresas superpoderosas lleguen, desembarquen. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando llegó Uber a la Argentina. Aquí ustedes saben que en la ciudad de Salta Uber está prohibido. Tengo entendido que hay gente que lo utiliza, pero es ilegal. Y en la ciudad de Buenos Aires hubo un dilema muy importante, porque los taxistas son personas que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, tienen unos ingresos medios muy, muy interesantes, pagan enormes sumas de dinero por la licencia del vehículo, en aportes, en cargas sociales, etcétera, y de repente una mega app como Uber no paga un solo peso por ningún tipo de carga ni aporte social a sus empleados, y lo mismo pasa con las aplicaciones estas tipo Pedidos Ya, Rappi, Globo, etcétera, que se dan el lujo de tener una flota de 350 empleados, pero en realidad eso mismo, Pedidos Ya, no tienen empleados realmente más que los que manejan los sistemas, sino que precarizan permanentemente la necesidad de las personas que buscan trabajo. Y además precarizan y ponen en riesgo de vida. Hay una propaganda de Pedidos Ya que es genial, de un chico que se ve que hace seguramente alguna de esas actividades tipo bicicross, no sé si eso existe, pero va de acá, va en plena noche, va de una casa a otro lado, va a buscar una hamburguesa, va a buscar un helado, no sé qué, y sube y baja por arriba de los techos, como si fuera súper copado vivir siendo un precarizado, trabajando por 100 pesos el viaje. No hay que comprar cualquier verdura. Se los voy a dejar esto, como les digo, para que lo vayamos leyendo más adelante. El papel de la inversión inmobiliaria, la concentración de las inversiones inmobiliarias
van a generar también estos procesos de fragmentación y de difusión urbana, sobre todo con el apoyo y el despliegue de los capitales que son excedentes de la producción agrícola, como en el caso de la Argentina, o el despliegue del capital globalizado y especulativo. A mí hace unos años recuerdo que me contaba una amiga que yo no lo sabía, era algo que no lo sabía, que el barrio Altos de San Lorenzo, por ejemplo, barrio cerrado, donde viven familias de ingresos altos en general, medios altos a bastante altos, era de unos japoneses. Y luego se vendió a un conglomerado de salteño, y ese conglomerado salteño al que se vendió era un conglomerado de personas que se dedicaban al cultivo de soja en pool. O sea que van a ver que además el despliegue de capital especulativo considera todo lo que es la tierra alrededor de las ciudades y de la metropolitana en general como el medio para su valorización. Compran tierra a $1,50 literalmente, o a $1,50, mientras es un suelo vacante de uso rural. Tienen el dinero para invertir en abrir calles, en poner infraestructura, en convencer concejales o intendentes para que les aprueben los proyectos de subdivisión, y terminan en muy poco tiempo generando una plusvalía urbana gigantesca, y terminan vendiendo estos lotes en 50, 60, 100, $150 el metro cuadrado, que lo único que hace es excluir a un montón de gente de la posibilidad de acceder al suelo. Y además, sin pagarle nada al Estado, prácticamente nada, o sea, hacen negocios multimillonarios, y yo que soy monotributista pago más plata en impuestos que muchos de estos. Y además, la globalización afecta también en la producción de estos mega emprendimientos. Este es Chongping. Cuando bajen el PDF van a ver que aquí hay un link que los remite a un video sobre la construcción de este que se llama el rascacielos horizontal, un proyecto que conocí gracias a un trabajo práctico, a una alumna de un grupo muy interesante. También está linkeado el proyecto acá sobre las mega inversiones inmobiliarias que se hacen, por ejemplo, la NEOM, la ciudad lineal de 170 kilómetros de largo que se está ya construyendo en Arabia Saudita. Cambian la morfología territorial. Esta morfología territorial se ve, nosotros fuimos viendo muchas imágenes de este tipo, van a ver que las ciudades crecen de manera difusa, fragmentada, quebrada, como un archipiélago. Entonces, mientras hasta la década del 60, 70, 80, las ciudades permanecían medianamente compactas, si uno compara los crecimientos, va a ver que los crecimientos se quiebran, y cada una de esas manchas, cada una de estas manchas, muchas veces es un barrio cerrado, un asentamiento, un barrio cerrado, un asentamiento, y básicamente esa es la lógica en la que se va dando el crecimiento de las nuevas ciudades. Hay un cambio en el enfoque de la gestión, porque en la gestión urbana ya no pensamos solamente en la gestión urbana, ya no pensamos solamente en todos esos procesos de planificación súper intensos en los cuales se pensaba tanto en la década del 50, 60, 70, como más bien en dar lugar a procesos de gobernanza, a charlar con los emprendimientos del sector privado. Las ONG empiezan a tener mucho peso lo que dicen los organismos o los entes internacionales, como las Naciones Unidas, que hablan de la nueva agenda urbana y de los objetivos de desarrollo sustentable del milenio y qué sé yo, y cuando uno tiene que presentar cualquier proyecto urbano de cualquier categoría, tiene que tener en cuenta que que cumplan, digamos, con las condiciones que establecen los organismos de crédito internacional. Una cosa muy loca, pero todavía sucede. Y además hay una cuestión que tiene que ver con que hoy por hoy, en la mayoría de las ciudades, Salta no escapa demasiado a esa lógica, se invierte muchísimo más dinero
en estrategias para promover la competitividad urbana y la cosmética urbana que para mejorarle la calidad de vida a la gente. Esto, por ejemplo, es una imagen de la ciudad olímpica de Río, si no me equivoco. Una ciudad que tiene uno de los índices de pobreza y desigualdad más altos, y sin embargo el gobierno de Brasil invirtió miles de millones de dólares en traer arquitectos súper sofisticados para construir esta ciudad, para poder llevar adelante los Juegos Olímpicos, que además no le redituaron todo el dinero que se suponía que les iba a redituar. No pudieron, pero no solamente sucede con esto, ¿no? Sucede, vengamos a Salta. Yo recuerdo cuando se hizo el famoso Paseo de la Fe, la peatonalización del área centro, que me parece que es fantástico que se mantenga con la calidad de paisaje que tiene, pero si uno se pone a pensar que hay en la ciudad de Salta, solamente en la ciudad de Salta, 120 barrios que todavía carecen de un servicio básico como agua, el Marte Arena fue también exactamente una estrategia de competitividad, lo mismo que el centro de convenciones, lo mismo que la autopista oeste, pero hay 120 barrios que todavía no tienen o agua potable, o cloaca, o electricidad, o regularización catastral. Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar me acuerdo incluso que en un momento cuando se estaba haciendo el proyecto para la usina cultural, había funcionarios del gobierno, del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, que habían entrado en contacto con Peli para pedirle al arquitecto Peli, que en ese momento estaba todavía vivo, por supuesto, que diseñe el espacio que se iba a generar en la usina cultural. Imaginen como si no tuviéramos realmente nosotros talento acá, la idea es tener un producto de ese tipo. En el paisaje y en la imagen de la ciudad se producen un montón de cambios en relación a esto que veníamos hablando de la economía global, de los mercados financieros, cuestiones que tienen que ver con los shopping centers, los barrios cerrados ya vimos que tienen mucho que ver con la economía global también, esto de los edificios inteligentes, los hoteles 5 estrellas, los grandes aeropuertos internacionales, los shoppings, ni hablar. Por ejemplo, nosotros tenemos acá 3 shoppings en Salta y los 3 son de capitales mixtos, salvo lo que es el Portal, que son capitales extranjeros, chilenos, franceses, IRSA, que son los dueños de Alto Noa, también tienen capitales extranjeros, en algún momento fueron 100% de capitales extranjeros, entonces vamos a comprar y a comer nuestra hamburguesa a McDonald's o a Burger King, o vamos a comprar al Chango Más pensando qué copado que es comprar en el Chango Más, porque el nombre está bueno, ¿no? El nombre del Chango Más suena re salteño, argentino, qué sé yo, pero resulta que Chango Más es propiedad de Walmart. Walmart es una de las 10 fortunas más grandes de los Estados Unidos, y esas son fortunas grandes. Es una de las 10 fortunas más grandes del mundo, la de la familia Walmart. Y nosotros vamos a comprar a estos supermercados que creemos que son súper copados porque tienen un nombre muy, no sé qué pasó acá. Ah, sí sé qué pasó acá. Y luego, por último, esto de que además se convoca a estos arquitectos globalizados, ¿no? Que generan estas ciudades globalizadas. A ver, tenemos un minuto. Me gustaría que alguien me diga qué ciudad es esta. Tenemos un minuto y luego vamos a pasar a la corrección. ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué ciudad es esta?
Mirá, estuviste cerca, Gonzalo, con Santiago de Chile. Con Dubái también, es Milán. Y les voy a decir por qué estuvieron cerca. Esto es Milán, el nuevo perfil urbano. ¿Y por qué parece Kuala Lumpur? Porque este edificio que está aquí, que se llama el edificio del City, es un edificio de un banco, el banco más grande de Italia, es un producto de Cesar Pelli, este edificio de acá, y todo esto es el nuevo skyline de Milán, Italia, el norte de Italia. Pero a lo que voy es, me parecen geniales todas las respuestas, porque esto podría estar en cualquier lugar del mundo. Y podríamos identificarlo realmente con cualquier ciudad del mundo, porque tiene esa falta absoluta de carácter que tiene la arquitectura internacional de grandes corporaciones. Esto sí, la última ciudad. Ahí Gonzalo, por eso te dije a Gonzalo que acertó. Podría ser, ojalá Córdoba, me gustaría que Córdoba tuviera un edificio tan alto como ese. Ahora sí, Santiago de Chile. Y este es el edificio más alto de América Latina, al borde del río Mapocho. Las Condes, Providencia, la zona más rica de Santiago, lo mismo, la misma sensación de... Ahora les voy a preguntar qué país es este. Ah, muy bien, Gonzalo, Gonzalo gana por observador, porque vio acá, creo yo, la banderita, ¿sí? ¿Puede ser? Pero podría ser cualquiera. Esta es una foto de 1990, 1991, de cuando se abrió en Moscú el primer McDonald's, sí, de Moscú. O sea, es muy impresionante. Podría ser cualquier ciudad del mundo. Y estos son los fenómenos que provoca justamente la globalización. ¿Dónde es esto? Me queda una. No, pero podría ser, ¿eh? No es Salta. Podría también ser Grecia. Es loco eso. Claro, claro, muy bien, por las letras, tiene una onda así que podría decir ahí en lugar de no sé qué, podría ser Partenón, es parecido al portal. Podría ser Metán por las palmeras, sí. Bueno, este es un shopping en la ciudad de Mendoza, en un pueblito muy pequeñito que se llama Godoy Cruz, que algunos de ustedes lo deben tener por el equipo de fútbol. Pero fíjense a lo que llegamos con con esta arquitectura globalizante, con esta imagen y estos paisajes globalizantes, globalizadores. Estamos hablando más o menos de lo mismo y podría estar realmente en cualquier lugar del mundo. Este link que está acá no vamos a tener tiempo de verlo, así que no lo vamos a ver, pero se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Es un corto fabuloso de una creadora alucinante que es nuestra. Digo, yo no soy salteña de nacimiento, pero soy salteña por adopción, así que me hago cargo de la maravillosa Lucrecia Martel, que hizo en 2006 este pequeño corto que se llama La ciudad que huye, y muestra estos cambios de la imagen y del paisaje urbano en las periferias de la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de cómo se producen esos procesos de fragmentación y de exclusión social, de los cuales hablábamos un poquito más arriba, de este aprovechamiento de la plusvalía urbana por parte de los mercados inmobiliarios y cómo la ciudad se produce y se reproduce en relación a esto. Muy interesante, por favor, véanlo. Para terminar, porque necesitamos recibir
los trabajos prácticos. Lamentablemente no conté con que se haga esto tan largo. Voy a hacer lo siguiente, les voy a dejar cargada en la plataforma seguramente hoy o durante el fin de semana, para que ustedes la vean cuando puedan, a la guía del trabajo práctico explicada. Entonces voy a hacer un video de media hora más o menos, en el cual les voy a explicar el paso a paso. En función de algunos problemas que tuvimos con la elaboración del trabajo práctico anterior y con la interpretación de las consignas del trabajo práctico anterior, hay algunas cuestiones que están, creo yo, un poquito mejor explicadas, pero básicamente yo les voy a decir lo siguiente. La guía de trabajo práctico, se las voy a mostrar, miren, me voy a tomar el atrevimiento de robarle a los profes, podemos completar luego las entregas, pero me voy a tomar el atrevimiento de robarles un ratito a los profes un tiempito, porque me parece que hay algo que es importante, que es mostrar el objetivo general del trabajo práctico que tiene que empezar el día de hoy, para que ustedes lo puedan entender. El trabajo práctico que vamos a empezar hoy tiene criterios muy similares al trabajo práctico que hoy entregan. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tienen que elaborar una parte de manera individual. Todos tienen que elegir un tema de los temas que figuran en la guía. Todos van a tener que trabajar específicamente con un tema. Los temas están bien y claramente identificados. Hay 6 temas, eso significa que hay un tema por alumno de equipo. Si hay equipos de 4, se harán 4, si hay un equipo de 5, se harán 5, si hay un equipo de 6, obligatoriamente tendrán que trabajar los 6 temas. Pero fíjense acá, en los contenidos mínimos hay 3 elementos, ya no hay 4, hay 3. Una síntesis de los contenidos teóricos, una ejemplificación gráfica o audiovisual de casos a partir de una investigación que ustedes van a hacer en la realidad latinoamericana, argentina y de la ciudad de Salta. Y en tercer lugar, la construcción de una presentación que tiene que estar acompañada por toda esa ejemplificación gráfica y o audiovisual. Lo que les pido, por favor, es compromiso con la materia, porque lamentablemente vamos a tener una sola instancia de corrección para este trabajo práctico, que va a ser la clase que viene, a la cual le vamos a dedicar el 100% de la clase a corrección, o sea que no se salva nadie, corrige todo el mundo. Ya les vamos a hacer llegar durante la semana los horarios de corrección por comisión para cada equipo, pero para evitar el problema que tuvimos en la primera corrección del trabajo práctico anterior, no corregimos partes individuales. Lo que tienen que hacer es mínimamente un montaje grupal o un avance del montaje grupal. Ustedes ya no van a tener acá la posibilidad de decir, ay, yo hice esta parte. No, nosotros queremos ver el trabajo colaborativo, el trabajo de grupo, el trabajo de equipo, que contenga todos y cada uno de los contenidos mínimos y de los pasos individuales previos. ¿Estamos? Si se fijan, los temas acá están identificados con nombres y con páginas. Así que tengan cuidado. Hay un promedio de 30 páginas por alumno para leer. Hay algunos documentos que tienen 38 páginas, pero la mitad del documento son imágenes, o sea que mírenlos un poquito, elíjanlos, divídenselos entre ustedes. Cuando bajen la guía van a ver que acá está linkeado en un tema de los propuestos por la cátedra, van a poder entrar directamente al
van a poder entrar directamente allí. Y luego hay una serie de preguntas que lo que tienen que hacer es guiar el desarrollo. No quiere decir que en la lámina ustedes me pongan la pregunta y la respuesta, sino que los textos que elaboren tienen que ser textos que respondan a estas preguntas. O sea, ustedes van a armar la entrega de este trabajo con sus respuestas, no necesariamente con las preguntas y las respuestas. O sea, si yo tengo que decir, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, el texto habla de cómo se produce un fenómeno de explosión de barrios cerrados a partir de la década del 90 en la Argentina. Ahí estoy hablando del contexto histórico, político, geográfico, etcétera, pero no estoy poniendo la pregunta, ¿cuál es el contexto? Espero que eso se entienda. Cualquier cosa me lo van comentando acá. Lo mismo para la ejemplificación. La ejemplificación gráfica de casos a partir de la investigación pueden ser imágenes, notas periodísticas, foros, videos. Hay un tiempo máximo de 10 minutos de videos por grupo, pero se pueden montar videos breves, por eso les insisto en que vean el corto de Lucrecia Martel sobre la ciudad que huye, porque es muy interesante como corto para graficar algunas situaciones. Y luego vamos a corregir entonces en Meet, a partir de la clase que viene, el avance que tengan. Hay una nueva condición en este trabajo práctico que tiene que ver con la cantidad de diapositivas y la extensión, porque hemos visto, todos los profes hemos observado, esta es una buena observación de la arquitecta Isa, que como no estamos muy acostumbrados a graficar, creo, o a diseñar necesariamente en una cuestión digital todavía, o nos estamos acostumbrando a mostrar trabajos en este formato, es importante que utilicen el espacio de la mejor manera posible y que no traigan una sola diapositiva en donde hay 3 imágenes y 2 líneas de texto por cada imagen, porque perdemos tiempo, ustedes pierden tiempo, perdemos espacio. Por favor, dedíquenle tiempo no solamente a los contenidos, sino también a la diagramación. Va a haber una extensión máxima de 3 diapositivas por alumno o alumna, se espera que sean menos aún. Lo mismo con el tema de la carátula y el... Bien, gente, les repito, les voy a dejar un video durante seguramente el fin de semana, un video cortito ampliando esta información. El miércoles habrá una tutoría para los que hayan avanzado y el día viernes vamos a trabajar toda la clase en observar y hacer un poquito el apoyo para el desarrollo de este trabajo práctico. Ya que tenemos poco tiempo, si hay alguna duda o consulta, creo que tengo 45 segundos para responderla. Si no hay ninguna duda o consulta, desconectar para poder pasar a los meets de comisión. Perfecto. Muchas gracias a todos y bueno, muchos éxitos y mucha suerte con la entrega. Pasamos al Meet.